La revolución de los Estados Unidos fue un evento que marcaría la historia del continente para siempre. Sin embargo, fácilmente es uno de los eventos históricos más romantizados del continente, omitiendo y manipulando muchos hechos, eventos y situaciones que formaron parte de dicho proceso histórico. Uno de estos hechos manipulados es la creencia que el movimiento independentista fue un movimiento cohesionado, incorruptible y con los valores democráticos, republicanos, federales y hasta religiosos bien cimentados desde el comienzo. La verdad es que las principales causas de la rebelión fueron intereses económicos, para variar, y todos los supuestos valores estadounidenses no siempre estuvieron bien claros en un principio. Esto se nota en que durante los primeros años de existencia de los Estados Unidos vivieran una situación política y económica caótica al grado de sufrir varias rebeliones internas. El recién formado gobierno federal apenas podía mantener el control de la situación. Esto hizo que los valores republicanos fuesen cuestionados por varios políticos, al grado de proponer cambios radicales que hoy serían prácticamente una locura. Uno de estos cambios fue la propuesta de convertir a los Estados Unidos en una monarquía con la dinastía prusiana a la cabeza. En los 3 años posteriores al fin de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, una crisis monetaria paralizó el país. Había muy poco dinero en circulación y el gobierno tenía problemas para financiarse después del tumultuoso proceso revolucionario. Durante un tiempo el problema se solventó al robar tierras a los nativos americanos y demás actos similares. El problema es que estas acciones no eran viables a largo plazo. La recaudación vía impuestos no era una opción ya que, bueno, toda la revolución estadounidense empezó por los altos impuestos de los británicos, por lo que era un tema muy delicado todavía. El punto álgido de la crisis llegó en 1786, cuando muchas personas terminaron en la quiebra, debido a las gigantescas deudas que no podía pagar. Esto afectó especialmente a los veteranos de guerra que no habían recibido sus salarios, mismo veterano que estaban luchando por pagar las enormes deudas que tenían con los comerciantes que les habían vendido bienes a crédito. La situación llegó a punto de sufrir varias rebeliones armadas a lo largo del país, destacando especialmente la rebelión de Daniel Shays, ex capitán del ejército quien se levantó en Massachusetts para evitar que la Suprema Corte de Justicia emitiera penas contra sus camaradas veteranos por las deudas impagadas. En este contexto se dieron varios debates en Washington D.C. sobre qué acciones tomar, llegando a cuestionar el mismo sistema de gobierno y sus valores republicanos y federales. En el año 1787 se llevó a cabo la Convención Constitucional, una reunión dentro del gobierno donde se discutirían finalmente los artículos de la Confederación, reformas, modificaciones y en general el definir de forma definitiva las bases de la Constitución del país. Durante este tiempo se discutieron varias cosas, que si mantener la república, que si federalismo o centralismo, política exterior, enmiendas y demás. Durante esta convención se tocó levemente el tema de convertir al país en una monarquía. Este tema no era un rumor, de hecho, padres fundadores como Alexander Hamilton e incluso el propio George Washington discutieron sobre dicha posibilidad. Fue durante este tiempo que otro padre fundador, en este caso Nathaniel Gorham, se comunicó en secreto con el príncipe Enrique de Prusia sobre su disponibilidad como monarca de los Estados Unidos. La propuesta de Gorham era simple, invitar al príncipe Enrique de Prusia a que gobernara a los Estados Unidos de América como un monarca, probablemente una monarquía constitucional. Esto partía del principio de un gobierno más fuerte y centralizado en una monarquía le daría a los Estados Unidos la estabilidad y el poder suficiente para salir de la crisis en la que se encontraban. Por otro lado, ya los estadounidenses habían vivido un sistema similar bajo los británicos, e incluso muchos sectores veían ese sistema con buenos ojos. Debemos recordar que la guerra de independencia tuvo motivos principalmente económicos, más que por la forma de gobierno en sí. La carta fue enviada en algún momento de 1786. La respuesta de Enrique fue un simple no, gracias. Enrique argumentó en su respuesta que dudaba mucho que los estadounidenses se sometieran a un rey, además de que simplemente no estaba interesado. De esta forma anticlimática el plan se fue al garete.
Después de la Convención de 1787 se reforzó el federalismo, el republicanismo y la democracia representativa como bases para los nuevos Estados Unidos de América, dejando de lado cualquier posibilidad de cambiar dicho sistema. Todo este tema, conocido a la posteridad como el esquema prusiano, se sabe gracias a los testimonios de Rufus King y James Monroe, quienes aparentemente sabían sobre dicha carta. Además de los testimonios, a principios del siglo XX en la ya formada Alemania se encontró un borrador de una carta del príncipe Enrique de Prusia dirigida al barón alemán Friedrich Wilhelm von Steuben. En dicha carta el príncipe habla sobre la propuesta que le hizo Goran, su respuesta y sus razones. A esto se le agrega que el príncipe dejó por escrito en aquella carta que en su próximo viaje a Francia iba a comentar la idea a algún noble, ya que consideraba que un francés sería mejor opción para el cargo. Y ya. Esta carta era meramente un borrador, por lo que nunca fue enviada a su destino y tampoco sabemos si el príncipe hizo lo que dijo en dicha carta ni cómo terminó. A pesar de esto, dicho documento es la principal fuente de que dicho plan sí existió. Con todo este tema del esquema prusiano, surge la pregunta de que si el movimiento de una monarquía en Estados Unidos tenía cierto apoyo, entonces ¿por qué no presionaron más y por qué solo Prusia fue considerada seriamente? A la primera pregunta se debe a que simplemente el tema era muy polémico dentro de los políticos estadounidenses, ya no digamos la población en general. A esto se le suma que el propio George Washington estaba en contra de cualquier forma de gobierno que no fuera una república democrática, teniendo especial desapego por las monarquías. A la segunda pregunta la respuesta eran los lazos históricos y culturales entre Estados Unidos y Prusia. Ambos compartían religión, idiosincrasia y una parte importante de la población estadounidense era germana o descendiente de estos. Además de esto, y como una curiosidad, Prusia también envió tropas como ayuda a los rebeldes estadounidenses, siendo que un regimiento prusiano estuvo a las órdenes del mismísimo George Washington. También se debe tener en cuenta que ambos estados tenían intereses similares, siendo su enemistad con Gran Bretaña y su poderío naval un punto en común, por lo que ambos estados tenían buenas relaciones. Por otro lado, no había alternativas viables para ocupar el hipotético cargo. Reino Unido por obvias razones estaba descartado. Francia, España y Portugal no estaban en los planes estadounidenses ni los propios países estaban interesados en dicho plan. El resto de Europa directamente fue ignorado. De esta forma la monarquía prusiana fue la escogida como posible gobernante de unos hipotéticos Estados Unidos monárquicos, por pequeña que fuera la posibilidad de que finalmente se materializara dicho plan. Wir schügen den Teufel für dich aus der Welt.